Vamos a continuar con los modos de fusión de Photoshop, en el que vamos a aprender diferentes técnicas por las cuales, mediante la fusión de capas, vamos a obtener diferentes técnicas y trucos en el que, por ejemplo, oscurecer, aclarar las fotos, darles contraste, sin necesidad de complicados pasos. Para ello, os he creado este gráfico en el que podéis ver, pues, con dos modos de fusión muy típicos que se usan en Photoshop muchísimo, como son el multiplicar y el trama. Pues aquí veis cuál es el efecto. El modo multiplicar lo que hace es que oscurece y el modo trama al contrario, aclara. ¿Cómo trasladamos esto a la fotografía digital, al mundo de la fotografía, ¿no? Bueno, pues si la opacidad de la capa, que vimos que había tres variables dentro de la fusión de capas, una era la opacidad, como veis aquí, 13%, otro era el modo de fusión, que podía ser de diferentes tipos, y otro era las opciones de fusión que veremos en el capítulo de experto. Bueno, pues una de las variables, opacidad, si la ponemos al 13%, equivale a un tercio de diafragma. Véase diafragma, véase valor de exposición, los EVs famosos, como pueden ser darle el doble de tiempo, darle más ISO, las tres variables en la fotografía, diafragma, ISO, velocidad de obturación. Bueno, aquí os he puesto diafragma a modo de resumen. Bueno, pues si aplicáis un 13% con un modo multiplicar, vais a obtener un oscurecimiento que sería como si cerrarais el diafragma un tercio. ¿Cómo lograríamos, por ejemplo, un paso entero? Pues con una opacidad del 38% y así sucesivamente. Por ejemplo, para cerrar dos pasos obtendríamos un 76%. ¿Qué significa esto? Pues como si tuviéramos la cámara digital y, por ejemplo, estas nubes hubiéramos querido cerrar dos pasos del diafragma, pues pondríamos una opacidad del 76% en modo multiplicar. Pero dejadme enseñaros este gráfico abriéndolo en Photoshop. Bueno, si le quitamos, por ejemplo, la tabla, aquí veis cómo oscurece y aquí vemos cómo aclara, partiendo de unas opacidades del 13%, etcétera. Bueno, fijaos cómo se comporta un modo de fusión con una opacidad del 100%, ¿no? Aquí tenemos un multiplicar, aquí tenemos un trama y aquí tenemos un luz suave, que suelen ser los más típicos en Photoshop. Bueno, el modo multiplicar, como veis, oscurece, el modo trama, como estáis viendo aquí, aclara, y el modo luz suave lo que hace es contrastar. Para ello lo que voy a hacer es voy a mover este gráfico para que lo veáis en toda la pantalla, cómo se comporta, bueno, para que veáis que es muy sencillo de manejar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ir a los ejemplos prácticos, cómo utilizar estos modos de fusión a nuestro favor. El primer truco va a consistir en eliminar los halos que generan a veces determinados contornos por defectos de la lente, de la calidad de la lente. Por ejemplo, en este caso, pues fijaos la silueta de la montaña, pues nos ofrece este pequeño contorno, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es crear una capa nueva, la vamos a poner en modo oscurecer. Acordaos que el primer grupo de los modos de fusión era para oscurecer, en el que se tenían en cuenta los negros. El segundo grupo, los que se tenían en cuenta eran los colores claros. Contraste, efectos distintos, varios y de color. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar un color que esté por la zona, por ejemplo este tipo de color, y lo que vamos a hacer es pintar con un pincel, con la tecla B, en esta capa que hemos puesto con modo oscurecer, pintamos un poquito por encima. Fijaos cómo se elimina el halo. Con la tecla I situamos un color, con la tecla B vamos pintando despacito por el contorno. Fijaos cómo desaparece este halo. Es recomendable ir volviendo a situar el color porque no todo el cielo va a ser del mismo color. Por ejemplo, veis cómo se está eliminando el halo. Pintamos un poquito por encima y vemos cómo desaparece este halo blanco tan feo, y en las ampliaciones se suele ver bastante. Esto es un detalle de bastante calidad, el hacer desaparecer este tipo de halos. Los halos suelen ser bastante perjudiciales. Bueno, fijaos por ejemplo el antes y el después. El antes y el después. Bueno, pues es un síntoma de calidad. También podemos apreciar, por ejemplo, en esta foto, que está tomada con un diafragma muy cerrado y con valores de exposición bastante largos, pues que aparece polvo del sensor, ¿no? Lo que podemos hacer es o bien eliminarlo con el tampón de clonar, o cuando, por ejemplo, tenemos mucho polvo,
lo que hacemos es que hacemos una selección con el lazo, habiendo puesto el desvanecer un poquito alto, en 15 o 20 píxeles. Lo que hacemos es que pulsamos Control J en la capa de fondo, la duplicamos, cogemos la herramienta V o mover y con las teclas del cursor desplazamos hacia arriba y hacia los lados. Fijaos que lo que hemos hecho es duplicarlo, pero si el modo, en vez de ponerlo en oscurecer como estábamos antes, lo ponemos en aclarar, este polvo desaparece. Movemos con las teclas de cursor y vemos cómo ha desaparecido casi por completo. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, zonas donde haya mucho polvo, que tendríamos que estar mucho rato con el tampón de clonar, bueno, pues aquí con unos sencillos clics va a desaparecer. Seleccionamos, Control J, le ponemos en modo aclarar y con la tecla V movemos a izquierda y a derecha. Fijaos el efecto, que es totalmente no destructivo porque solo desaparecen los píxeles más oscuros y no se pierde apenas información, solo la del polvo, que es el polvo que hemos querido eliminar. Bueno, veis qué truco más bueno, ¿no? Bueno, seguimos con los trucos. Por ejemplo, en este caso queremos oscurecer una foto porque nos ha quedado un poco sobreexpuesta. Bueno, podemos utilizar varias técnicas. Una técnica muy útil es coger la herramienta, el modo de fusión de multiplicar para oscurecerla. Para ello es tan sencillo como duplicar la capa, la arrastramos hacia la hojita nueva, voy a dar a hacer deshacer, o podemos hacerlo con Control J y la duplicamos. Aparentemente no se hace nada, pero si le pongo en modo de fusión multiplicar, fijaos que es como si me hubiera subexpuesto un poquito la foto. Acordaos de los valores de opacidad de antes, pues desde la mitad del diafragma hasta el 70 y tantos por ciento, que era un diafragma entero, pues si le ponemos al 100% es más de 2 diafragmas. Pero fijaos que en este caso, por ejemplo, sí que me interesa oscurecer toda la parte del fondo, pero toda esta parte de aquí, bueno, ahora mismo la tengo correctamente expuesta, me interesa subexponer todavía un poco más, bueno, puedo volver a duplicarla, pero bueno, como veis, toda esta parte de aquí ahora sí que me ha quedado totalmente subexpuesta. Para ello lo que hago es que cojo una máscara de capa, cojo el pincel, la amplío, cojo la herramienta pincel, perdón, con el color negro y pinto en esta máscara para que no se aplique el efecto a toda esta parte que no me interesa. Fijaos cómo me está quedando correctamente expuesta. Fijaos, este es sin la máscara, con la máscara. Esto es lo que hemos hecho, oscurecerlo. Si queremos volver a oscurecer otro poquito el fondo, duplicamos esta capa. Fijaos que hay que tener cuidado con estos halos que se nos forman aquí arriba. Y seleccionando la máscara, con el pincel lo que hacemos es pintar en negro, perdón, en blanco, para que sí que se aplique a esta zona, y en negro para que no se aplique. Lo hacemos en la otra máscara igual, con negro pintamos aquí, con blanco nos hemos pasado, y bueno, sería cuestión de afinar bastante hasta llegar a la foto que queremos. Por ejemplo, yo incluso volvería a hacerlo para oscurecer más esta zona, pero bueno, le hemos mejorado bastante. Fijaros cómo estaba la foto y cómo la hemos dejado con los modos de fusión. Ha quedado como una foto, como si lo hubiéramos vuelto a realizar, ¿no? Recordar, con el modo multiplicar lo que hacemos es oscurecer la foto. Para aclararla lo que vamos a hacer es, con otro modo de fusión, abrimos esta foto que está claramente subexpuesta y lo que vamos a hacer es duplicarla con Control J, y el modo de fusión, el contrario al multiplicar, es el trama. Y fijaos cómo hemos aclarado un poquito la imagen, y bueno, como en anteriores casos, hay zonas donde queremos proteger, y bueno, por ejemplo, si lo vuelvo a duplicar, pues la zona de los vestidos me va a quedar muy clarita. Lo que hago es que igual cojo una máscara, y en este caso lo que voy a hacer es utilizar un degradado para proteger justamente toda esta zona del escaparate, y lo que hago es que no se aplique en esta zona. Voy a darle un poquito más. Fijaos que lo que estoy haciendo es una máscara en negro para protegerlo, pero bueno, puedo coger un pincel, perdón, lo amplío y pinto en toda esta zona. Fijaos cómo hemos aclarado un poquito una imagen bastante subexpuesta y le hemos sacado bastante detalle. Además de oscurecer o aclarar,
También tenemos varios trucos, como por ejemplo el de contrastar una imagen, hacer zonas más claras o zonas más luminosas, perdón, más oscuras. Y se utiliza bastante en temas de belleza y en beauties y moda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos una capa, nueva capa, le vamos a poner un modo de fusión luz suave. Acordaos que este grupo en el que está luz suave lo que hace es contrastar, convierte el gris en transparente y los negros los oscurece y los blancos los aclara. Luz suave y superponer son modos muy similares. Superponer contrasta mucho más que luz suave. Luz suave es bastante sutil. Le vamos a marcar rellenar de un color neutro para luz suave 50% gris, que básicamente lo que va a hacer es rellenar la capa de gris. Y si os fijáis, al visualizar la capa o quitarla, no se visualiza nada. ¿Por qué? Porque convierte el gris en transparente. Os voy a hacer la prueba. Si yo pinto con este pincel en negro, oscurezco, y si pinto en blanco, aclaro. Fijaos que esta capa lo que está haciendo es oscurecer cuando tiene negros, aclarar cuando tienen blancos. Voy a deshacer los pasos y, por ejemplo, lo que voy a hacer es marcarle mucho más los labios a la modelo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, en un primer momento, voy a dejar el pincel bastante pequeñito, voy a pintar con blanco toda esta zona de aquí, de los labios. Voy a pintar con negro toda la zona del contorno. Fijaos que estoy exagerando mucho, ya veréis por qué. Es mejor ver dónde estamos exagerando. Voy a pintar la zona de los labios por aquí y con blanco por aquí. Vale. Lo que voy a hacer ahora es desenfocar esto con desenfoque gaussiano hasta tal punto de que no se visualicen las pinceladas. Más o menos ahí estaría bien. Y lo que puedo hacer ahora es bajar un poquito la opacidad, como quiera. Si nos vamos para atrás y para adelante, fijaos el efecto. Lo que hago es oscurecer en las zonas que quiero, aclarar en las zonas que también quiero. Se utiliza bastante este método, pues por ejemplo, para resaltar los pómulos. Fijaos, voy a coger una opacidad del 20%, pulsando el 2, y bueno, lo que hago es simplemente pinto con negro y con blanco, por ejemplo, para resaltarlo. Fijaos el efecto, es bastante sutil. Y además de utilizar el blanco y el negro, puedo utilizar las herramientas de sobreexponer y subexponer. Fijaos, por ejemplo, con la herramienta de, cuando mantenemos pulsado, sobreexponer, por ejemplo, voy a aclarar un poquito la zona de la nariz, también la voy a dejar al 20%, y con subexponer, también al 50%, voy a marcar toda esta zona. Lo que voy a hacer es resaltar el puente de la nariz, ¿no? Fijaos que esta es una herramienta que también se conoce, esta técnica, como Dodge and Burn, y sirve para, bueno, pues oscurecer y aclarar zonas de la imagen con una sola capa. Tiene una ventaja bastante particular, que además, si nosotros pintamos con un color, ese color también se va a visualizar. Por ejemplo, vamos a pintar con un color rojo, un poquito más claro, de este tipo. Elegimos la herramienta de pincel y bueno, vamos a hacer zoom, por ejemplo, a este nivel, y vamos a pintar un poquito con color, la zona del colorete, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí. Por ejemplo, si queremos pintar con dos tonalidades de color, una más oscura, pintamos aquí con este otro rojo, y bueno, podéis ver el efecto, el antes y el después. Por lo cual este modo de fusión es bastante útil porque podemos utilizar tanto sombras como iluminaciones como color. Podemos maquillar con una o varias capas en modo luz suave con gris al 50%. Bueno, vamos a seguir con otro truco, por ejemplo, con los modos de fusión, cómo vamos a poder dar enfocar una imagen, que básicamente es crear acutancia, es crear la sensación de contraste, porque realmente estamos en una imagen 2D y realmente el enfoque es una peculiaridad óptica 3D. Pero bueno, vamos a poder simularlo. Lo que hacemos es, duplicamos la imagen con control J, hacemos filtro, otro, paso alto. Este filtro lo que hace es que convierte la imagen en una imagen en gris, en escala de grises, y solo aparecen los detalles. Normalmente con un radio de 1, entre 1, 1,5 y 2 suele funcionar. Veis que cuando empiezan a aparecer los detalles, pues ya funciona. Lo vamos a dejar en 1. Como esta imagen estaba en color, lo que voy a hacer es pasarla a blanco y negro para que no se nos cuele algo de
algo de color que pueda tener la imagen. Y el modo de fusión lo ponemos, pues podemos probar entre luz suave, luz fuerte o luz intensa. Normalmente yo lo suelo dejar en luz fuerte o luz intensa. Hacemos zoom y vamos a ver el efecto que ha provocado. Fijaos cómo ha ganado contraste. Si hacemos bastante zoom, fijaos las burbujas del agua, cómo se han enfocado, ¿no? Si variamos de luz fuerte a luz intensa, generamos incluso más contraste, y luz suave generamos menos contraste. Normalmente hay que enfocar al final, y sobre todo también se enfoca porque en la inyección de tinta se suele desenfocar un poquito la imagen. Vamos a crear una sensación de ruido en la imagen para hacerlas como si fuese fotografía de película antigua, analógica, para lo cual lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a crear una capa, nueva capa, como antes, lo vamos a poner en el modo luz suave, rellenamos de un gris, y lo que vamos a hacer es, con filtro, ruido, añadir ruido, monocromático y gaussiano, vamos a agregarle un poquito de ruido, vemos ya la previsualización de cómo sería el ruido, vamos a dejarlo con un ruido más o menos 18%, vamos a desenfocarlo un poquito, con desenfoque gaussiano, para hacer crecer un poquito el grano, como veis en la imagen, vamos a dejarlo en 1, ok, y fijaos que lo que hemos hecho es agregarle ruido a la imagen, fijaos el antes y el después, bueno, puede quedar bastante bien en determinadas imágenes. En esta no se nota mucho, fijaos que si yo cojo y abro la otra imagen de antes con la modelo y creo lo mismo, capa, nueva capa, modo luz suave, rellenar el color gris neutro y repito, creo ruido, con ruido añadir ruido, voy a hacer un poquito de zoom para ver el detalle, aquí me estoy pasando bastante, le doy OK, le voy a dar también un filtro desenfoque gaussiano. Aquí se ve mucho más la sensación de ruido. Parece como si fuese una película fotográfica antigua, ¿no? Le damos ese look tradicional. Y para terminar, explicando todos estos modos que hemos estado viendo, un modo que es bastante curioso, por ejemplo, estas dos fotografías las vamos a colocar como si fueran una panorámica. Photoshop no lo puede hacer automáticamente, pero bueno, os voy a enseñar un modo de fusión que os puede ayudar. Podemos cargar estas dos fotos en capas en Photoshop automáticamente con herramientas, Photoshop, cargar archivos en capas de Photoshop. Esto nos evita tener que abrir dos ficheros y cargar y copiar en dos capas, ¿no? Aquí realmente lo que tengo son las dos imágenes. Fijaos que tengo las dos imágenes, les voy a dar la vuelta. Voy a ampliar el tapiz, lo puedo hacer con imagen tamaño de lienzo o lo que puedo hacer es con la herramienta de recortar. Lo que hago es que la amplío como yo quiero. Pulsando la tecla mayúsculas y Alt, amplío por arriba y por abajo y suelto. Más o menos así me gusta. Con la herramienta V muevo la foto, la foto que en teoría tengo que conectar. Y si os fijáis, pues bueno, pues tengo la foto, pero bueno, la puedo rotar, pero nunca me va a encajar mucho porque tiene algún problema de perspectiva. ¿Cómo puedo saber el nivel de perfección a la hora de ajustar una foto con otra, ¿no? Bueno, pues tenemos un modo, que es el modo diferencia, que lo que convierte es en negro cuando dos píxeles son totalmente idénticos, ¿no? Y blanco cuando son totalmente contrarios. Bueno, fijaos que, por ejemplo, si yo ajusto los toldos de aquí de la plaza, ajustan y se caen en negro, pero no me ajustan las del coche. Esto sucede, como os he comentado, por el problema de perspectiva, ¿no? Le voy a dar a Control T para hacer una transformación libre, botón derecho, distorsionar, y lo que voy a hacer es intentar ajustar, haciendo una distorsión de perspectiva, bueno, pues lo que es una capa con otra, y si os fijáis, cuando voy consiguiendo que el negro abunde en la imagen, pues estoy haciendo una imagen mucho más perfecta. Fijaos, aquí en los toldos estoy ajustándolo, puedo hacer zoom y por ejemplo fijarme en el coche. Fijaos, cuando yo junto los dos faros se me van a quedar casi completamente negro. Aquí lo tengo muy bien acertado y lo que voy haciendo es jugando con estos tiradores. Cuando voy consiguiendo más negro significa que la imagen es mucho más perfecta. Me interesa sobre todo la parte de la izquierda, que es la que más se va a notar. Por ejemplo, en este caso voy a ajustar un pelín más. Vale. Me interesan estas líneas. Aquí está bastante bien conectada.
me fijo en elementos como por ejemplo los toldos, me falta por ajustar este parámetro. Como veis hay veces que es bastante complicado, pero bueno, no deja de ser una herramienta bastante intuitiva. Bueno, más o menos lo voy a ajustar aquí, le doy Enter, me he ajustado, fijaos que tengo casi toda la escena en negro, la pongo en modo normal y bueno, está casi perfecta. Lo único que hago es que me creo una máscara de capa ahora y con un pincel en negro lo que hago es que pinto con opacidad 100% toda esta zona de la carpintería que yo la llamo, que es la zona donde se notan los fallitos. Bueno, podemos incluso ajustar un poco más. Fijaos que no se nota el ajuste para nada. Y esto es porque el modo de fusión está en diferencia, que lo que hace es colocar en negros cuando están bastante perfectos. Esto evidentemente se hace de una forma más sencilla y veremos en el capítulo de generar panorámicas que es mucho más sencillo y automatizado. Pero bueno, fijaos que aquí nos cogeríamos este espacio de la foto, pero nadie os diría, si no es por la señora que aparece 2 veces, que son 2 fotografías, ¿no? Y podemos utilizar 2 fotos. Bueno, hay más modos de fusión. Recordar que estos sirven para oscurecer, estos sirven para aclarar, estos sirven para contrastar, estos sirven pues para cosas como esta, de generar diferencia entre 2 capas, y estos son para color y luminosidad. No terminamos de explicar los modos de fusión aquí, simplemente bueno, en diferentes tutoriales seguiremos viendo usos de los modos de fusión que nos van a simplificar bastante el retoque fotográfico. Bueno, como siempre, los ficheros que he utilizado en este video tutorial los tenéis en esta web, javierherrero.es. Muchas gracias, hasta el próximo video tutorial.